nombre es Paula, yo terminé la carrera en 2021, empecé a prepararme el MIR con otra academia diferente de ProMIR y durante mi preparación me sentí sobrepasada, sentí que la otra academia pues, no me acompañaba y sentí que más que ayudarme me estaban perjudicando porque no estaban teniendo en cuenta la variable más importante que para mí fue la salud mental. Entonces, alrededor de octubre decidí dejar mi preparación, estuve trabajando y después conocí ProMIR a través de una amiga mía que me dijo que había tenido una muy buena experiencia, que había repetido el MIR y que esta vez sí ella se había sentido acompañada y sí se había sentido como que la academia le estaba ayudando más que ponerle palos en las ruedas y entonces di el salto, me presenté al MIR y me he presentado al MIR en 2024 y estoy muy contenta. Mi preparación con ProMIR ha sido muy amable, creo que es lo más importante para mí. Me ha ayudado mucho el calendario adaptativo a poder compatibilizar la preparación del MIR con el resto de mi vida, con el cuidado de la salud mental, con mis actividades que me permiten llegar el día del examen con descanso, con felicidad y con tranquilidad, y creo que eso para mí ha sido muy importante y de hecho lo más importante, aunque también ha sido muy importante la base de preguntas tan grande. He hecho miles de preguntas. Cuando llegué el día del examen al MIR sentí que había respondido esas preguntas cientos de veces, que ya prácticamente me las sabía de memoria, sentía que entendía lo que me estaban preguntando y cómo querían que yo contestase. Y eso me hizo sentir muy cómoda y muy tranquila el día del examen y creo que fue la clave de que tuviera un buen resultado el día del MIR. A futuros opositores a la hora de escoger a la academia les diría que tengan en cuenta que la salud mental es una condición sine qua non, que tú no puedes prepararte un MIR sin tener en cuenta que tú necesitas descansar, que necesitas tener tiempo libre, que necesitas tener tiempo para descansar, para poder tomar el aire, para salir a pasear, para dormir apropiadamente, que el estrés por el estrés es innecesario y es contraproducente y que tengan en cuenta que no son ellos los que se tienen que adaptar a la academia, sino la academia la que se tiene que adaptar a sus necesidades, que son diferentes para cada uno. No todo el mundo necesita ser el número 1 del MIR, cada uno tiene su objetivo y no todo el mundo necesita estudiar 15 horas diarias, 6 días a la semana o 7. Hay algunos que necesitan estudiar 4 días porque están trabajando o porque quizá con eso es suficiente. Y creo que ProMIR es una alternativa muy buena en ese sentido y yo se la estoy recomendando a toda la gente que conozco que se va a presentar al MIR otra vez o que no se han presentado nunca, porque tiene en cuenta la individualidad de cada uno y se adapta a la situación de cada estudiante. Como ya he comentado antes, yo empecé mi preparación hace un par de años con otra academia y este año he sentido que esta academia se adaptaba mucho mejor a mis necesidades, que ProMIR era lo que yo necesitaba porque sentía que podía estudiar a mi manera, a mi ritmo, de la forma que yo había estado preparándome durante toda la carrera y además tenía la sensación de estar en un ambiente mucho más sano y menos competitivo, porque en ProMIR tú fijas tu objetivo en un número de netas determinado y te da lo mismo el percentil de los simulacros y te da lo mismo lo que estén haciendo el resto de la preparación, con lo cual eso hace que vayas mucho más tranquilo porque te presentas al MIR como a un examen más de los cientos de exámenes que hemos hecho y no sientes que todo vaya de acuerdo a lo que estén haciendo los demás, con lo cual tú vas a tu ritmo, estudias el tiempo que tú necesitas y en los momentos, en los días en los que tú lo necesitas, y si no puedes estudiar un día no pasa nada porque el calendario, al ser adaptativo, te reparte los temas en el resto de la preparación y si no llegas no pasa nada porque además el calendario estaba preparado para que las asignaturas con menos peso a la hora de hacer el MIR estén al final, con lo cual si veis que no llegas porque tus circunstancias personales no te permiten llegar al final habiéndote estudiado todo el temario que no te estudias no es tan importante y además te lo han preguntado en múltiples preguntas, con lo cual no llegar a estudiarte todo el temario no es el fin del mundo, es algo normal y entiendes que el ritmo de cada uno es diferente. Para mí la metodología de ProMIR es muy novedosa porque incluye un número de preguntas importante
inicialmente son de miles de otros años antes de empezar el estudio de ese día y que están relacionadas, sobre todo al principio del estudio, están relacionadas con los temas que vas a estudiar ese día. Entonces, sabes cuáles son los temas más importantes dentro del temario de ese día, sabes en qué te tienes que enfocar, sabes cómo te van a hacer las preguntas, de qué manera tienes que enfocar la respuesta y de qué manera van a enfocar ellos el hacerte la pregunta. Entonces, empezar haciendo preguntas me parece la clave para poder enfocarte realmente en lo importante del estudio de ese día. Después se estudia y esto es, bueno, cada uno tiene su forma de estudiar y mi recomendación es que cada uno siga la forma de estudiar que ha tenido en la carrera. Y al final del día, pues si te da tiempo, es genial porque puedes hacer preguntas que repasan lo que has estudiado y no solamente lo que has estudiado ese día, sino todo lo que llevas estudiando desde que empezaste la preparación, con lo cual las asignaturas que estudiaste hace mucho van refrescándose, el temario no sientes que se te ha olvidado porque todo el tiempo has estado manejándolo y has estado trayendo a la mente temas y conceptos que a lo mejor si solamente te los estudias leyéndolo y no los vuelves a ver en X meses, no te quedan de la misma forma. Entonces, para mí la metodología es un 10, no tengo nada malo que decir, excepto que, pues eso, que creo que todo el mundo debería implementar esto en su día a día de estudio del MIR. Mi día a día con ProMIR era bastante tranquilo, yo no lo estaba compatibilizando con el trabajo, sino con el resto de mi vida. Y no soy muy de estudiar por las mañanas, así que yo me levantaba pues a eso de las 9:30 o las 10, desayunaba tranquilamente y cuando terminaba, que no siempre era la misma hora, pues me ponía a estudiar. Primero hacía las preguntas pautadas para el inicio del día, seguía con el temario, terminaba más o menos por la tarde-noche y si me daba tiempo hacía las preguntas del final y si no me daba tiempo pues no las hacía. Había veces que no terminaba el temario, no pasaba nada, se quedaban para el día siguiente o los días posteriores y no había ningún problema. Seguía mis horarios tal y como los había hecho siempre, para mí no era un problema estudiar de noche, entonces si algún día yo me sentía con fuerza y me sentía concentrada, pues podía alargar a lo mejor estar estudiando hasta las 2 o las 3 de la mañana porque yo quería y para ir adelantando cosas y si un día pues porque estaba un poquito más flojita de energía o de ánimo no quería estudiar tantas horas, necesitaba salir a pasear, salía a pasear y no sentía que fuera algo que me fuera a arruinar el día del MIR, sino al revés, sentía que mientras que yo estaba dedicándole tiempo a cuidar mi salud mental y mi tiempo libre y a pasear, estaba oxigenándome el cerebro y eso era una inversión de futuro de cara al día del examen. Para mí el aprendizaje basado en preguntas ha sido la clave de mi preparación del MIR porque al final leerte el temario es un aprendizaje pasivo, se ha demostrado que es menos eficiente, es de cara a la memoria a largo plazo nefasto porque estudias lo que estudias ese día, ese mismo día o a la semana siguiente se te ha olvidado y sin embargo al estar estudiando por una parte y por otro lado haciendo preguntas estás reforzando todo el tiempo los conceptos, te vuelven a aparecer una y otra vez hasta que los conoces, los entiendes y los sabes. Y al final, el día del examen, para mí fue muy importante haber hecho preguntas. Sentí que todas las preguntas que había hecho habían sido súper útiles. La forma en la que estaban redactadas era muy similar a las preguntas que luego yo me encontré en el MIR. También el nivel de dificultad, que para mí fue muy importante, porque pude repasar tanto en las preguntas del día a día como en los simulacros conceptos muy preguntados el día del MIR y que han vuelto a preguntarse este año y creo que eso ha sido trascendental de cara a conseguir mi objetivo y me ha ayudado también mucho que después de cada simulacro podías corregir el simulacro con la videoclase o incluso en diferido, tú te ponías a corregir tu simulacro y tenías la videoexplicación del simulacro, de la pregunta concreta que había fallado a lo mejor y ese día veías la videoexplicación y te salía, el resto de las veces que te salía la pregunta te salía perfectamente y para mí eso ha sido una de las claves de que el MIR fuera bien. Para mí la inteligencia artificial ha tenido un papel muy relevante en la preparación del MIR puesto que la plataforma detecta cuáles son tus puntos débiles. Yo no llegué a terminar todo el temario de segunda vuelta
y la plataforma detectó que había algunas asignaturas que llevaba un poquito más flojitas y me salían preguntas constantemente de esas asignaturas, y cuando llegó el día del MIR no tuve ningún problema con ellas. Y además, pues el calendario adaptativo me permitía tener mucha más flexibilidad a la hora de planificar los días, de tomármelo con calma, de no estresarme si un día no podía llegar a todo. Creo que es una herramienta muy útil y que a mí me ha servido de mucho. Para mí que todo estuviera online fue muy importante, porque eso me permitió irme a vivir a otra ciudad sin que eso perjudicara mi preparación. Podía estar estudiando en distintos sitios, incluso llevarme cosas a casa para visitar a mis padres que vivían en otra comunidad autónoma. No tenía que ir con una mochila cargada con todos los simulacros, o sea, con todo el temario, con todos los simulacros y eso, porque estaba todo online. Entonces, yo si estaba corrigiendo un simulacro, en una pantalla tenía todos los manuales a golpe de clic y podía buscar fácilmente el temario y podía encontrar las respuestas de las preguntas que había fallado, una explicación más extensa, o repasar, que me pareció muy importante. Cada vez que yo corregía un simulacro, cada pregunta que no tenía claro, incluso aunque lo tuviera claro, me iba al temario, me iba a ese apartado en concreto y me lo volvía a leer, y eso me ayudaba mucho a repasar y no tener que tener todos los manuales contigo físicamente. Es bastante liberador, tanto por espacio como por logística. Los simulacros me parecen una de las partes más destacables de mi experiencia con ProMIR. Para mí el nivel de dificultad era bastante parecido al día del examen. Es cierto que inicialmente son más accesibles y van aumentando su nivel de dificultad, incluso fueron al final un poquito más difíciles que el día del examen. El día del examen vi que me había ido mejor, pero para mí era muy importante que durante los simulacros se preguntasen cosas razonables, porque eso me estaba ayudando a repasar conceptos que habían sido repetidos una y otra vez en el MIR y que eran conceptos importantes y preguntables. Si tú, al hacer un simulacro, estás haciendo preguntas de enfermedades rarísimas que no han aparecido nunca, eso no te ayuda en absoluto a repasar todos los conocimientos que tienes, sino al contrario. Primero, no te da cuenta de tu nivel de conocimiento ni de tu relación con respecto al resto de estudiantes de cara al MIR, y segundo, no te sirve para repasar. Entonces estás sintiendo que es una pérdida de tiempo. Sin embargo, con ProMIR yo sentía que los simulacros eran muy útiles, y una vez hecho el simulacro repasaba punto por punto los conceptos que habían salido en las preguntas, me iba a los manuales, me leía otra vez, aunque ya me lo sabía, esa pregunta no la había fallado, pero me leía otra vez el concepto, y eso ha hecho que vez tras vez se iban como aumentando el nivel de seguridad con la que yo contestaba a las mismas preguntas. Para mí, si tuviera que definir ProMIR en una palabra o en una frase, pues en mi caso y en mi experiencia personal sería salud mental, porque ha sido lo más importante, poder llevar el MIR con salud mental, no recibir mensajes que fueran contraproducentes de cara a mi preparación, no menoscabar mi motivación, que al final es lo más importante, porque sin motivación lo que estudias realmente no te sirve, porque no se queda, y sin embargo tú te presentas al día de estudio motivada y eso que estás estudiando se te queda mucho mejor. Y de cara al día del examen vas con tranquilidad, sabiendo que te han preguntado lo mismo 20.000 veces y que vas a llegar y va a ser más o menos parecido, más o menos difícil, pero al final tú ya sientes que esa confianza en ti mismo de que va a salir bien. Para mí la preparación no ha sido nada ardua. Es cierto que es un año de tu vida que le tienes que dedicar mucho tiempo a esto, pero poder hacerlo con ProMIR me ha permitido disfrutar de estos meses contra todo pronóstico, porque todo el mundo dice que son un horror, y cuando hablo con gente que lo ha hecho con otras academias me dicen que lo ha pasado fatal. Yo con ProMIR no he sentido eso, yo he sentido que estaba tranquila, he sentido que aunque tenía días mejores que otros y tenía días que no podía estudiar, que no me daba la vida, que no llegaba todo, al final, viendo en un cómputo general, yo siento que ha sido algo agradable, y que cuando llegué al día del examen no sentía que tuviera tanta presión, porque no me importaba
prepararme otro año más el MIR, porque no había sido una tortura. Al no ser una tortura, tú llegas al examen tranquila y dices, bueno, si se me da bien, genial, lo tengo, y si no, pues no me importaría seguir estudiando porque estoy aprendiendo, porque estoy disfrutando y porque no he tenido que dejar toda mi vida personal, profesional, familiar de lado para poder prepararme el MIR. Con lo cual, sí se lo recomendaría a toda la gente que conozco y a toda la gente que se esté planteando o hacer el MIR de cero o preparárselo por segunda vez. Se lo recomendaría porque creo que es la academia que más cuidado tiene con la salud mental y que más se adapta a la situación individual de cada uno.